hasta aquí nos ayudó el Señor. Repito, primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 16 hasta el 19. Dice así: pero si alguno padece como cristiano, o sea, se puede padecer de varias formas, pero como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo, y fíjense las palabras, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. En otras palabras, comience por nosotros. Y si primero comienza por nosotros, la pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Es una pregunta que se considera como fuerte, pero necesaria. Y si el justo con dificultad se salva, me dice mi Biblia, está hablando de una palabra que se emplea y se repite, que es la palabra soteria, que se repite siempre para hablar de salvación. Repito, si el justo con dificultad se salva, la otra pregunta, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo los que padecen según voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Padre, te doy gracias por esta palabra. Bien saben la intención que hay en mi corazón, lo que descubro cuando leo, cuando quiero interpretar correctamente la intención de las palabras. Creo que uno debe buscar el propósito, la intención, el porqué, la razón, para también tener una clara definición de cuál es tu voluntad. Gracias porque sé que estás con nosotros, sé que estás aquí, sé que tu presencia se mueve en medio de tu pueblo. Creo que la palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito para lo cual fue determinada y predicada en esta tarde. Gracias te doy en todo y por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Si se fijan, el final de esta carta pareciera como que la salvación requiere de un esfuerzo, y alguno me diría estas palabras, porque yo también puedo decirla. La salvación es por fe, simplemente por fe, no por obras. Quiere decir que, por ejemplo, si yo acepto a Cristo hoy y lo acepto de corazón, y de repente mi corazón se detuviese y ya no viviera en este mundo, yo puedo decir, y algunos pueden también afirmar, que somos salvos, porque creímos. La salvación no es por obras, sino por gracia. Es como aquel hombre que estuvo a la cruz, a un lado de Jesús, y la palabra, cuando él dijo, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, las palabras del Señor fueron positivas, fueron determinantes. De cierto te digo que hoy estarás conmigo, o sea, va a estar conmigo en el paraíso, y si estoy con Él, estoy donde Él esté. Alabado sea el Señor, ya que algunos que dicen el paraíso está aquí, está allá. Bueno, lo que me interesa es donde Él esté, ahí quiero también yo estar. ¿Cuántos creen que Él fue a preparar un lugar para ti, para que donde Él esté, nosotros también estemos con Él? ¿Alguien puede alabarlo con libertad aquí hoy? ¿Alguien vino para dar gracias? Pero no obstante a que la salvación es por gracia, por fe, también en nuestro caminar, hay cosas que determinan, una determinación clara, precisa, acerca del camino de salvación. Hay un pasaje en Hebreo, no sé si lo puse por acá, bendito sea el nombre del Señor, donde dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia el nombre del Señor, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el final, para una plena certeza de la esperanza que se refiere a la salvación. O sea, cuando usted lee esto, dice, la fe está comprometida. O sea, yo creo que soy salvo por fe. No vamos a negociar, como dijo el hermano Caterín. Hay principios que no son negociables, es por fe. Pero pudiendo yo hacer lo bueno y no hacerlo, se me cuenta como pecado. O sea, si yo no me guardo para Dios, si yo no me santifico para Dios, entonces mi salvación está comprometida. O sea, hay cosas que no solamente es por fe. Alabado sea el Señor. Permíteme poder expresar estas cosas con libertad, porque veo que algunas caras se me ponen un poquito serias. Ahora, él dice, si el justo con dificultad se salva, dice el justo, no el impío. El justo es el que es justificado por la fe. El justo es aquel que cree que Jesucristo murió por ti.
O sea, que tomó mi lugar y pagó mi precio. Eso es justicia. La justicia de Dios, el justo con dificultad, dice mi Biblia. Algunos dirán, vamos a corregirlo, vamos a cambiarlo. Yo le aconsejo que no cambie nada. Yo aconsejo que cuando lo lea, léalo como está escrito y lo asumas como está escrito. Si el justo con dificultad se salva, entonces fíjense la dicotomía o el contraste. Y entonces, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Alabado sea el Señor. O sea, repito, gloria a Dios. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo, a modo de consejo, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y dice el buen consejo, hagan el bien. Alabado sea el Señor. Ahora fíjense, el final de la primera carta lleva un tono de preocupación, un tono donde requiere hacer la obra para la cual Dios nos llamó. O sea, vivir por fe y solamente vivir por fe, pero ser santos porque determinamos vivir para el Señor. Ahora, cuando comienza la segunda carta, me disculpan si estoy haciendo un cambio, porque no es un cambio, sino que leí la primera carta para que se fijen donde muestra que la salvación con dificultad, en el sentido de que depende de nuestra actitud y depende de nuestra responsabilidad. Cuando comienza la segunda carta, él dice, el mismo apóstol Pedro, le dice que nosotros complicamos la salvación. Y esto tengo que explicarlo. Nosotros con nuestra actitud complicamos nuestra salvación. La salvación es fácil. La salvación fue pagada, fue consumada en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, en eso vuelvo a repetir, voy a hacer énfasis en esto, no va a ser que alguno piense que yo estoy cambiando una doctrina, pero estoy tomando un consejo de este anciano, porque esta segunda carta ya es un anciano, el apóstol Pedro, y le está dando un consejo de que nosotros podemos hacer el camino a la salvación mucho más difícil, mucho más complejo, mucho más dificultoso. Incluso llegó a decir, porque de esta manera os será otorgada una amplia y generosa entrada en el cielo si haces lo que realmente te aconseja y te recomienda el apóstol en esta segunda carta. Vamos a leer un poquito, por favor, lea conmigo lo que voy a compartir. Capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro, verso número 3. Como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Alguien cree esto? Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes. Fíjense, no está diciendo que ya eres participante, sino que lo pone en un tono futuro. Repito, para que por ellas llegases a ser participantes de una naturaleza divina. Y la naturaleza divina no es la que yo porto hoy. La naturaleza divina es aquel cuerpo que Dios nos tiene preparado para que los muertos en Cristo resuciten primero con un cuerpo celestial y los que estemos vivos seamos transformados en una metamorfosis, en un cuerpo espiritual. Alabado sea el Señor. O sea, repito, Dios nos ha dado grandísimas, preciosas promesas para que por ellas, por medio de esas promesas, lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Les pregunto, ¿hay corrupción en el mundo? Les voy a confesar algo, no tenía intención de confesarlo. Yo tenía un tema para predicar y sentí en el Señor cambiarlo para aquí, para dejarlo para el domingo que viene, porque me da pie una cosa a la otra. O sea, hay palabra para compartir con ustedes. Creo que la Biblia tiene los mejores consejos, la mejor ayuda. Es la mejor definición, bendito sea el Señor. Nunca se presta para equivocación. La Biblia no se presta para confusión. En ella hay paz. La palabra trae paz a nuestras vidas. O sea, si Él dijo en la primera carta que el justo con dificultad se salva, y ahora te está diciendo que tú eres el responsable de que sea más difícil o sea más fácil. Porque ya la obra de redención fue pagada. O sea, ya se pagó la salvación. No hay que hacer más nada. Cristo no tiene que hacer más nada. Él no va a volver a morir. La palabra dice que nosotros, si pisoteáramos la sangre de Cristo, ya no hay más remisión de pecado. La obra la hizo, derramó su sangre, pero no la pisotees. ¿Alguien me está siguiendo lo que estoy diciendo? O sea, es bien claro, bien determinante la salvación. Vuelvo a repetir, por fe, no por las obras de la ley,
no por lo que yo pueda hacer, no por lo bueno que soy. Nadie es bueno. Solo hay uno bueno. Y usted conoce su nombre. O sea, estoy diciendo términos que pueden ayudar. Y si el apóstol Pedro consideró de que estas cosas, aunque ya yo las sepa, porque así lo dice al final, y después voy a mostrar ese pedacito, dice, aunque tú lo sepas, no me canso de repetírtela porque te va a ayudar. Y es posible que a veces olvidemos el buen camino y olvidemos el buen consejo que nos da la palabra y sigamos el camino del error. Alabado sea el Señor. Así que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que lleguemos por medio de ellas a ser participantes de esa naturaleza divina. Ahora, nosotros habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, y creo que no hace falta explicarte, a causa de la concupiscencia que existe entre los hombres, alaba a Dios si puedes, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe. Y fíjense que comienza con la palabra fe. O sea, el camino de salvación comenzó por la palabra fe. Nosotros no teníamos fe. La fe no es de nosotros, es un don de Dios. Voy a repetir, yo no creía, ustedes tampoco creían. Tal vez alguien me dice, no, yo sí creía mucho. Y yo quiero decirte por la palabra que yo no creía y yo no lo buscaba y yo no lo amaba, pero Él sí me quería, Él sí me amaba y Él fue que me buscó. Mire, hay una palabra en el griego que se llama kaleos, que es una palabra que significa llamados. Nosotros no podemos ser hijos de Dios si no fuimos llamados por Él. Nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae. O sea, eso está claro, determinado en la palabra, que no fuimos nosotros, las virtudes no son nuestras, son de Él. Y Él pagó la salvación. O sea, yo no tengo que pagar la salvación, pero sí tengo que vivir comprometido con la salvación. Que son dos términos diferentes, pero me exige o me pone en una posición de demanda y que Dios tiene derecho para demandar. Alaba a Dios. Dios tiene derecho, sí o no, para demandar de tu vida. Que tú le guardes, que tú le sigas, que tú le obedezcas hasta el último día de tu vida. Que perseveremos hasta el final. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que hay corrupción en el mundo, tú tienes deber de guardarte, de cuidarte de ella, porque tú no desconoces las cosas y las maquinaciones del diablo y de lo que te rodea en este mundo. Y por eso poniendo toda diligencia, toda atención en esto mismo que estoy predicando, añadir a vuestra fe la palabra virtud. ¿Por qué comenzó con la palabra fe? Porque por ahí comenzó todo. Él nos dio fe para creer. Él puso una porción de fe en mi corazón. Después de eso, tú eres el encargado y el responsable de avivar, activar, o sea, hacer crecer, madurar tu fe, o sea, ser ya experimentado, no como niños espirituales pequeños que somos arrastrados por diversas doctrinas, sino fortalecidos, que tengamos telión, que es una palabra que se usa para perfección y se usa para madurez. Y es interesante que se emplea en el mismo contexto, primero para madurez y después para perfección. Como diciendo, si quieres ser perfecto, entra en la madurez espiritual. Déjate llevar, no por lo que tú piensas, sino por lo que Dios puso y sembró en el corazón, que es la palabra de Dios. Añadir a vuestra fe virtud. Virtud. La virtud es una excelencia moral. Permíteme leerte algunas notas que puse. Es cuando el discípulo llega a aparecerse, se parece a su maestro. La virtud es algo especial. En sus principios éticos y morales es algo especial. Virtud, atributo que hace que una persona sea bondadosa. Y de ahí sale la palabra que está en Proverbios, al final de Proverbios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Tiene una cantidad de beneficios, de bendiciones a todo el que está a su lado. Una persona que tenga virtud es algo lindo tenerlo como amigo, como hermano y vivir junto con él. Hello. Una persona virtuosa cae bien, cae muy bien. O sea, es algo especial y que lo debemos practicar todo, porque aquí está añadiendo. Mire, yo recuerdo cuando nació mi hijo Samuel, yo me quedé a cargo de mis dos primeros hijos. Y para mí fue un reto tremendo, yo no sabía cómo hacerlo, porque nunca había tenido esa responsabilidad de atender a mis hijos. En otras palabras, tenía que cocinarle. Hello. A mí me han criticado muchísimas veces porque no cocino, no voy a decir quién es. Pero desde niño, yo no sé si a ustedes les pasó eso en el contexto cubano,
No sé si en nicaragüense, porque en Honduras, en Nicaragua, hay contextos donde las niñas que tienen 12 años ya cocinan, ya friegan, ya tienen sus responsabilidades. Mas en el contexto donde yo nací, me sacaban de la cocina. Si yo trataba de entrar a la cocina, me decían, vete, vete, los machos no entran a la cocina. Y bueno, me estaban diciendo que yo era macho y que tenía que salir de la cocina. Pero llegó el día de la responsabilidad de atender a mis hijos y llegó el bendito día de que tenía que cocinarle y que ellos que les gustara la comida y se la comieran. Entonces pregunté, no, Marisol no estaba cuando aquello allí, pregunté cómo se hacían los frijoles negros. Porque encontré que había un poco de frijoles negros y podía hacerlo. Entonces le pregunté a una persona experta y me dice, lava los frijoles primero, después echa la misma cantidad de grano con agua. O sea, si es una latica de grano, echa una latica de agua, más o menos, si me corrigen si estoy mal. Y le echa los sazones. O sea, hay algunas hermanas que cuando están haciendo los frijoles, cuando se ablandan, le quitan la presión, destapan la olla y después echan los sazones. Esa parte no la entendí muy bien. Bueno, llegó el día de hacer yo mi experimento de cocinar por primera vez y que mis hijos quisieran comérselo. Y hice la parte de lavar los frijoles, le eché la cantidad de agua que me dijeron, le puse, yo pensé que era al final, pero lo hice al principio, algunas sazones, ajo, cebolla. Pero después dije, vamos a echarle papa. Le eché papa y vi unos pedazos de calabaza y le eché calabaza también. Creo que confundí el frijol colorado y blanco con el negro. Pero yo dije, frijol colorado le echan papa, le echan calabaza. Sí, lo que no mata engorda. Y hago así, le pongo mi tapa a la olla y todo de un mismo viaje. Sazón y todo, o sea, no me grabé aquello de que cuando se ablandaran, abre, quítale la presión y échale. No, yo mío era de un solo viaje. Le di los minutos, después que comenzó a chiflar, le di los minutos que yo pensé que me habían dicho que era lo correcto. Llegó la hora de destapar la olla para ver mi potaje. Busqué la calabaza, no la encontré. Busqué las papas, tampoco las encontré. Aquello era un potaje cuajado. Llegó la hora de probarlo, a ver si estaba bueno. Oye, me sabía bien. De verdad que sabía bien. Tenía su ajo, su cebolla y las viandas. La compartí con mis hijos, se la comieron. Ellos nos preguntaron, llamé a un vecino para que también probara y me diera su opinión. Bueno, el resultado de todo esto es que mi esposa hoy día ya no abre la olla cuando se ablandan, sino que de un solo viaje se lo echa todo. O sea que, no le echa papa, pero quedó rico y quedó con, dice el hermano, con sustancia, quedó sólido, quedó espeso. Usted se lo echaba en la boca y decía, esto es tremendo. Alabado sea el Señor. ¿Por qué hablo de estas cosas? Aquí hay un ajiaco. Aquí lo que voy a leer es como si fuese un ajiaco o un caldo de frijoles blanco, algo parecido, donde usted le va echando los ingredientes. El apóstol Pablo dice, después de la fe vamos a echar algunas cosas más. Vamos a hacer un gran potaje. Vamos a comer de él. Aunque te parezca que no, Dios quiere que tú tengas todo esto y que sobreabunde y que se pueda ver en ti. Porque aún dice la palabra que haciendo estas cosas tendrás un camino más amplio. Antes el camino era estrecho, era angosto, pero tú lo puedes hacer más estrecho o más angosto o lo puedes hacer mucho más fácil. Y el apóstol Pedro, teniendo en cuenta de que el camino se puede hacer más fácil, teniendo en cuenta nuestra responsabilidad, entonces no nos deja sin el conocimiento de la revelación cómo hacemos el camino más fácil. Comenzamos por esto, por la fe le añadimos virtud, o sea, el sentido de excelencia moral que un discípulo aprende de su maestro. Alaba a Dios. O sea, algo especial. Es un atributo que hace que las personas sean bondadosas. Cuando alguien tiene virtud, es alguien agradable, le vuelvo a repetir, es alguien que cae bien, así que si hay una persona virtuosa aquí, es una persona agradable. Alaba a Dios. No sé si le quieres mirar la cara que está a tu lado, a ver si le encuentras algo de virtud. Si no le encuentras nada, cállate la boca.
No digas nada, nada más que mira. O sea, aquí comenzó la Jacob. Comenzó con mi fe, le estoy añadiendo, vamos a hablar virtud. Es como si fueran las viandas, que no, uno dice, ¿y esto cómo se hace? Alabado sea el Señor. O sea que comenzamos a tener principios éticos y morales. Los principios éticos y morales los tiene cualquiera que estudia la Biblia. Déjeme explicar eso. Puede una persona estar equivocada, puede estar en una secta religiosa, pero ama la palabra y lee la palabra, mis hermanos, lo ético y moral de la palabra pasa a él. No me entendieron. No estoy defendiendo ni estoy criticando, no estoy tratando de confundir a nadie. O sea, no estoy diciéndote que vete a una falsa doctrina, mantente en la buena doctrina, en la buena palabra. Pero si alguien está aún en el camino equivocado, pero lee la palabra, ama la palabra, la ética de la palabra, la moral que produce la palabra, llega a ti. O sea, alguien puede ser católico, por favor, no estoy confundiendo a nadie, pero tiene principios éticos y morales. Alaba. Hay quien tiene principios éticos y morales, que los aprendió desde pequeño. Porque hay padres que desde pequeños le dijeron a sus hijos, hijo, Dios te bendiga, antes que saliera de la casa, antes que hiciera nada. La bendición mamá, la bendición papá. Yo no veo eso ya. Ya yo no veo eso en la familia, que los hijos se acerquen a los padres para pedir la bendición. Y estoy hablando de un lugar errado, porque más errado que los católicos no existe. Bueno, no voy a meterme en ese tema. Pero tienen principios éticos y morales. Los testigos de Jehová tienen principios éticos y morales. Hello. Tienen principios éticos y morales. La ética ayuda, la moral ayuda. El enemigo no te puede condenar cuando tú tienes principios éticos y morales. La conciencia no te acusa cuando tienes principios éticos y morales. A veces la conciencia o me acusa o me defiende. O sea que debemos añadirle a la fe esos principios éticos y morales, los cuales son necesarios vivirlo. Porque ¿de qué vale tener fe y el testimonio que tengo está en el piso? O sea, Dios nos pide como responsabilidad. O sea, no como promesa, como responsabilidad. Por favor, yo digo, ¿quién me separará del amor de Cristo? Y esto se predicó aquí en la campaña. Y vemos toda la lista de las cosas que pueden afectarte el amor de Cristo, como es lo alto, lo profundo, lo de arriba, lo de abajo, ángeles, principados, potestades. O sea, mil cosas, la vida, la muerte, todo me puede separar del amor de Cristo. Eso no es una promesa, eso es una responsabilidad. Por eso mencioné el versículo, porque lo ponemos como promesa. Dios me promete de que nada me para separar del amor de Cristo. Pero si yo no tengo principios éticos y morales, si yo no guardo la palabra, si no tengo piedad, si no tengo afecto fraternal, si no tengo amor ágape, este potaje es fuerte. Sigo leyendo. A esa virtud que estuvimos hablando hace un momento, hay que añadirle a este potaje el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Física, matemática, teología. Pastor, teología. Hay algunos teólogos que no saben ni entienden lo que estamos hablando. O sea, ¿conocimiento de qué? Hay un versículo en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, que dice, mi pueblo perece. Su pueblo es el mismo que podemos decir, el pueblo de Israel es un pueblo escogido, la iglesia es un pueblo escogido también. El mismo Dios del tiempo antiguo es el mismo Dios de ahora. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Alabado sea el Señor. O sea, Dios demanda conocimiento de su palabra. ¿Cómo tú sabes si algo le gusta a Dios, le agrada a Dios, si tú no conoces? Hay que conocer palabra, hay que conocer a Dios. Si Dios no se me manifiesta físicamente, si no tengo una epifanía, no tengo una presencia de Dios, ¿cómo lo conozco entonces? Por su palabra. Hay algunos de nosotros, voy a incluirme yo, que tal vez nunca voy a tener una manifestación, una epifanía de que se me aparezca un ángel o se me aparezca el mismo Cristo o que yo pueda escuchar audiblemente. Felicito de verdad, de corazón a aquellos que Dios ha escogido y les habla al oído. Si Dios te habla al oído, grítalo. Pero si no te habló, te aconsejo, cállate. Cállate si Dios no te habló, no inventes nada. Porque si pecado es problema, inventar profecía es peor todavía. Porque estás hablando y tomando el nombre del Señor en vano. Y eso tiene consecuencias. Pero repito, si Dios te habla, dímelo. Compártelo conmigo, no te quedes callado. Que si Dios habló, lo vamos a saber, porque se va a cumplir. O sea, en este término,
El hecho de tener conocimiento es conocimiento de Dios. Saber qué le gusta, saber qué no le gusta. ¿Cuántos han leído las 7 cartas a las 7 iglesias que está en el libro de Revelaciones? Todas comienzan mostrándose el Señor como lo que Él es. Al Santo de Israel. O sea, cada iglesia se presenta según su necesidad y le dice claramente, tengo de que eres justo, que has trabajado arduamente por amor de mi nombre, que no te has cansado, que has probado los que son mentirosos y los hallado, o sea, a los que dicen ser judíos y los has hallado mentirosos, o se le está diciendo las cosas que a él también le gusta. Pero después dice, pero, la carta a los Efesios, o sea, cuando le escribe a Éfeso, le dice, pero tengo contra ti, y no le da rodeo, no le da introducción, no lo prepara, le dice así, Sam, se lo suelta en la cara, y dice, pero tengo contra ti, de que tú has dejado el primer amor. Y yo les pregunto, ¿será peligroso perder el primer amor? Vamos, pregúntale al vecino, por favor, ¿será peligroso perder el primer amor? ¿Qué consecuencias tiene perder el primero de los amores? ¿De qué me sirve entonces todas las demás virtudes si no tengo el primer amor, esa emoción que tengo que se desborda? Mire, lo sé y lo sé porque lo experimenté. El primer amor me hacía hablar solo de Cristo, 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 Cristo y todo era Cristo. Y hay veces que ya hoy día ya no todo es Cristo. Y debemos ser sinceros. Hay momentos que Dios nos toca, que Dios nos bendice y sentimos su presencia y Cristo, y verdad que está aquí, lo tengo en el corazón. Pero también tenemos que reconocer que hay veces que pasamos pruebas y luchas y batallas y todo es me quejo por esto y me quejo por lo otro. Alabado sea el Señor. ¿Y dónde está Cristo? Debe ser el mismo de ayer. Debe ser el mismo del principio. O sea, esto es importante lo que estoy diciendo. Conocer a Dios, conocer lo que le gusta. Y si ya tú sabes lo que le gusta, ¿por qué no lo haces? Olvídense de la ajiaco y la papa y la calabaza. Si ya yo lo conozco, si yo sé de él lo que le gusta y lo que no le gusta, si yo sé lo que le gusta, ¿por qué no lo complazco? Y si yo sé que algo le molesta, ¿por qué lo hago? Ustedes se recordarán que una vez yo dije, y creo que lo he repetido más de una vez, en ocasiones, por ejemplo, somos tentados, todos somos tentados. Cristo fue tentado. Y dice tentado en todo. Eso es tremendo esa palabra. Ahora, si somos tentados y tomáramos la decisión, la determinación, el compromiso, no sé qué palabra más puedo explicar, de que antes de caer en la tentación, antes de dar el paso a la tentación, oro 5 minutos, vamos a quitarle 4 minutos, vamos a quitarle 3 minutos. 3 minutos de oración, Señor, no me dejes caer en tentación, líbrame de todo mal. Decirlo así de corazón. Estoy convencido y lo creo, lo he probado, que el Señor me saca de ahí. Me desvía la atención, hace algo por mí. Porque el Señor me ayuda en la tentación. Si nosotros le buscamos sabiendo lo que le agrada, sabiendo que lo que estamos haciendo es lo correcto, de ahí nos remueve a Dios y nos pone en otro lugar. Alabado sea el Señor. Sí, quizás como Felipe que lo sacó del desierto y lo metió ya en la ciudad pegado al mar. Y a veces uno dice, ¿cómo lo hizo? Él lo puede hacer. Para Él nada es imposible. O sea, conocer a Dios. Mi pueblo perece porque ha dejado el conocimiento de Dios. No le importa prácticamente Dios. Cuando tú y yo estudiamos la Biblia, aprendemos de Dios, conocemos a Dios. O sea, vuelvo a repetir, lo puedes conocer personalmente, sería lindo. Es más, déjeme añadirle algo, y lo que voy a añadir, razónelo usted si puede o cree conveniente. Todos los hombres de Dios, fíjense, todos los hombres de Dios, ayúdame a hacer un recordatorio. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, Elías, Eliseo, Samuel. Todos ellos tuvieron una experiencia personal con Dios. Dios se les manifestó. No sé si alguien piensa lo que estoy diciendo. A Elías se le manifestó, a Eliseo se le manifestó, se le apareció. O sea, algunos de ellos tuvieron hasta experiencias personales, como Abraham tuvo una experiencia personal en Génesis 18, que vio que venían 3 varones y el de medio era diferente a los demás. Y cuando hablaba con el de medio decía, ahora que estoy aprendiendo a hablar con mi Dios, con el Eterno. O sea que todos estos hombres, la diferencia posiblemente entre ellos y yo,
es que yo no he tenido esa experiencia personal. Y yo le he dicho muchas veces a Dios, Señor, ayúdame, quiero, deseo, no para engrandecerme, sino para la obra, para el engrandecimiento de tu obra, para que haya un testimonio de que tú estás presente, de que hay sabiduría, que hay conocimiento, que hay revelación. Manifiéstate en nuestras vidas, háblanos. ¿Alguien le ha pedido a Dios que le hable? Bueno, yo quiero decirte, hoy te está hablando. Hoy te está hablando Dios por su palabra. O sea, hace falta conocimiento de Dios. Al conocimiento, a ese potaje, añádele un ingrediente que muchos, no sé si lo tendremos o si escasea muchísimo. Repítelo, dilo fuerte. Te están escuchando por la cámara, dilo fuerte. Dominio propio, dominio de ti mismo, dominio del yo. ¿Alguien puede decirme que tiene dominio sobre sí mismo? Déjeme decirles algo y no se lo cuenten a nadie. Salí de mi casa, eché gasolina y a mi esposa a mi lado. Doblé en la esquina para coger la 57 calle y venía alguien atrás tocando el claxon. Algunos le dicen el pito, no sé si a alguno le molesta esa palabra. Algunos le llaman la bocina, la corneta, sonando. Pi, 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 pi. Lo miro por el espejo y digo, ¿estará apurado? Debe estar apurado. Ponen en la luz, el de adelante se durmió un poquito. Entonces es un semáforo de poca duración y yo estoy ya para entrar en lo que es debajo del semáforo. Me ponen la amarilla, el de adelante paró un poquito, tuve que frenar. Ahí el de atrás, el que estaba tocando, volvió de nuevo, pi, 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 pi. Ya el que estaba delante de mí se fue, me quedé yo de número 1. Me cambian la luz cortica. Yo trato de hacerlo lo más rápido posible. Cuando doblo, se me quiere meter para pasarme. Para meterse a la cañona para pasarme, porque para decirme, estoy molesto contigo. Pero él me mandó un mensaje de que está molesto y yo le mandé otro. ¿Cuál fue? No se los voy a decir. Pero ahí salta mi esposa y me dice, el testimonio. Una vez más, el testimonio. O sea, yo sé que te han molestado, yo sé que es imprudencia. Eso sucede nada más que aquí en Hialeah. Cuando yo fui a Virginia, manejando en Virginia, usted llega a un 4-stop y los americanos te dicen, pasa. Pasa, pasa. Aquí pasa así, pasa. Pasa si puede. Dice el hermano Rey que le pasan por arriba. Pero bueno, corten eso de mensaje que no tiene que ver nada con esto. Dominio propio. Dominio de ti mismo, dominio del yo, el yo. Alabado sea el nombre del Señor. Por favor, no se sienta mal. Pero esto es importante porque son ingredientes que te hacen más fácil el camino. La pregunta es, ¿crees tú gozar de dominio propio? Cecilia movió la cabeza como diciendo sí. Eduardito no movió la cabeza. Algunos creen que conocen a su esposa. Levanten las manos los caballeros que creen que conocen a su esposa. Y levanten las hermanas que creen que conocen a su esposo. ¿Qué voy a decir? No sé si lo digo o no, ya me he metido en un problema. Bueno, lo dejo para el mensaje que tiene que ver con el otro mensaje. Y no con este. Le confesé que cambié el tema. Pero me recuerdo en una ocasión en el pueblo de Nazareno donde pastoreaba que un hombre, un padre de familia, un esposo, estaba tan mal, pero tan mal que se quería morir. Y fíjense ahora si ese hombre no conocía a su esposa, creyendo que la conocía. Que de repente llegó un diploma y llegaron 3 guardias a la casa para un reconocimiento de que esa mujer era del servicio secreto de Cuba, de la guardia de seguridad, un teniente, y le mandaban un diploma. Y el marido dijo, ¿cómo? No, mi mujer no es eso. Y ella dijo, yo sí, por 25 años sí por la revolución. Alaba. ¿Lo conocía? ¿La conocía o no la conocía? ¿En qué terminó eso? Ahí sí lo dejo. Ahí lo dejo. Así que dominio propio, por favor. Es importante, es necesario, ayuda a llegar a la meta, ayuda a hacer el camino más fácil. Porque si tenemos dominio de nosotros mismos,
puede ser que nos alteren alguna situación, alguien comente de ti, alguien hable más de ti, cualquier situación, aún dentro de la misma iglesia. Si tú no tienes dominio propio, eso se convierte en una montaña que puede acabar contigo y te puede tirar en el piso. O sea, es necesario dominio propio. Dominio propio, ¿qué debo añadirle? Paciencia. Fíjense, es una palabra combinada, paz, conciencia. O sea, paz teniendo conocimiento, paz teniendo control y dominio propio, pero es paz. Es paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No te la doy como el mundo. Hay algunos consejos de cómo recibir paz, de cómo concentrarte, de cómo los tontos que hacen su ejercicio. Ustedes conocen esas meditaciones, los yogas, gracias por la ayuda, que ahí creen que encuentran respiración profunda y ahí encuentran la paz y la bendición. Alabado sea el Señor. Y hay un demonio riéndose de ti. No de ti porque tú no practicas eso. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero riéndose de ellos como diciendo tienes paz, lo que tienes es una batalla por dentro que te está matando. O sea, Cristo solamente puede darte paz. Diga conmigo, solo Cristo puede darme paz. La paz del mundo no es verdadera, no ayuda, no bendice. O sea, se necesita paz. Paz, paciencia, paciencia. Un poquito más rápido. A la paciencia. Usted lo sabía ya, ¿verdad? Me parecía que lo sabían. Piedad. Piedad, compasión por los demás. Hay quien tiene apariencia de piedad, escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Hay quien tiene apariencia de bondad, pero niega la eficacia de ella. O sea, lo que hace, lo que dice, lo que vive, el testimonio que da, le hace mentiroso. O sea, decimos no, porque esa persona tiene piedad. Si tuviera piedad, tuviera frutos que demostrarían que sí lo tiene. O sea, hay algunos que llegan donde tú estás porque desean algo de ti, están buscando algo de ti y vienen con esa piedad, con esa dulzura, con esa compasión, alaba a Dios, y que te quiero ayudar y te quiero bendecir, y te está preparando algo que es para destrucción. Hoy día hay que tener cuidado porque te roban la identidad tan fácil. En estos días me volvió a probar Dios con la paciencia y cojo yo la llamada telefónica. A veces mi esposa está ocupada, yo cojo el teléfono. Yo soy un pastor raro, nunca ando con el teléfono arriba. Pero lo tenía cerquita, tomé el teléfono y sale una máquina diciendo en solamente unos minutos te vamos a desconectar la Florida Power Line, como tú no has pagado, te vamos a desconectar la corriente, conéctate con nosotros para decirte cómo pagas. Y yo tuve ganas de marcar el número y decirle, sin vergüenza. Digo esto no como comercial. Si ustedes ven que lo llaman diciendo que es la Florida Power Line, la Florida Power Line no te va a llamar. Y si te hablan de que te van a cortar, dice, córtemelo. Es una mentira para tumbar dinero. El robo está al orden del día. Buscando cómo robarte la identidad tuya para hacer declaraciones de impuestos. O sea, estamos en tiempos difíciles. Y ahí no me iba a meter yo hoy, pero tampoco voy a seguir ahí. O sea, tenemos que tener cuidado, aún siendo piadosos, tenemos que tener cuidado. Esto ayuda, la piedad ayuda. Bendito sea el Señor. A la piedad debemos añadirle afecto fraternal, lo que se conoce por Filadelfia. Filadelfia. Si usted lee en el original, aparece la palabra Filadelfia. En este sentido, en el amor fraterno, el amor filiar. Como dice el hermano, fileos. Si algo conocía el apóstol Pedro, si algo conocía bien el apóstol Pedro, es que hay una diferencia entre el amor filial y el amor ágape, porque más abajo dice, al amor filial debes añadirle amor. Y uno dirá, ¿son dos clases de amores? Sí, son dos clases de amor diferentes. Voy a repetir. Repito, al afecto fraternal, a la piedad, afecto fraternal, que es Filadelfia, que es amor filial, y al afecto fraternal debes añadirle el amor, que es el amor ágape. Esto lo conocen mucho porque lo he dicho, pero es posible que alguien nuevo nunca me ha escuchado y nunca lo ha oído. Cuando usted va al final de la carta o el Evangelio de Juan, usted va a leer que el Señor llamó a Pedro, lo confrontó cara a cara y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Cuántos han leído esa porción bíblica? Es el final del Evangelio de Juan. O sea, se acerca a Pedro. Y alguno dirá, ¿y por qué a Pedro?
Casi siempre Pedro es el que está metido en el medio, el pobre. Pedro es el que escribe esta carta. O sea, estamos hablando de una experiencia personal de Pedro con el Señor. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, yo no estaba ahí, usted tampoco, no sé el tono que empleó, pero le respondió, sí, Señor, tú lo sabes. Tú sabes que yo amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Ahora pasaron algunos minutos, no sé qué tiempo pasó, parece que fue corto tiempo, y le vuelve a preguntar prácticamente lo mismo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro volvió a responder, me imagino que demoró un poquito más en responder, pero respondió más o menos lo mismo. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Pero lo impresionante es que le pregunta la tercera vez lo mismo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? De aquí, de esta deducción, algunos predicadores toman la conclusión de que le preguntó 3 veces que lo negaba, porque Pedro lo había negado 3 veces. Fíjense lo que estoy diciendo, y pareciera una interpretación correcta. O sea, lo más obvio, lo más ajustable, es que porque lo negó 3 veces, ahora le está preguntando 3 veces si lo ama. Pero tengo noticias para ti. No es lo mismo amor filial que amor ágape. Diga conmigo, no es lo mismo amor filial que amor ágape. ¿Qué cosa es amor filial? Amor por un hermano, amor por un amigo. También se puede llevar a amor hasta por un animalito, por una mascota. Pero cuando hablamos del amor de Dios ágape, ya no es amor filial. Es el amor desinteresado, el que lo da todo a cambio de nada, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es un amor comprometido, es un amor como el de Cristo. ¿Alguien me está entendiendo? Ahora, ¿por qué digo que Pedro conoce bien esto que estoy diciendo? Esta pregunta, amor filial y después amor ágape. Porque cuando el Señor le preguntó la primera vez a Pedro si la amaba, no le hizo la pregunta en amor filial, se lo hizo en ágape. ¿Me conoces como 1 Corintios 13? Que lo das todo a cambio de nada, que no te irrita, que no guardas rencor, que todo lo soporta, que todo lo perdona. O sea, Cristo le preguntó en ese término, pero ¿sabe cómo respondió Pedro? Señor, tú sabes que te amo, pero fileos, no ágape, fileos. Para yo demostrárselo tendría que tomar una vista y poner en la pantalla de un interlineal griego para que se den cuenta dónde viene el cambio de palabra. O sea, el Señor le pregunta en un término y Pedro le responde en otro. El Señor le pregunta en ágape y Pedro le responde en fileos. Es el amor filial. El Señor le vuelve a preguntar a Pedro, le pregunta ágape de nuevo, ¿me amas como ágape? Como el 1 Corintios 13. Y entonces vemos que Pedro vuelve a echar para atrás y dice, tú sabes que te amo filial. Pero ahora la tercera vez, la tercera pregunta, la tercera vez que le pregunta el Señor es algo impresionante. El Señor le pregunta ahora, por lo menos me amas como fileo. Por lo menos en fileo. Si no te atreves a decir ágape, dime fileo por lo menos. Y dice que Pedro se puso triste. Triste, y yo me imagino que lloró. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mi obra, apacienta mis ovejas, apacienta los corderos. Yo te llamé para que fueras un pastor, para que fueras un pescador de alma y no de peces. O sea, Pedro conocía perfectamente la diferencia entre amor filial y el amor ágape. Ahora, quiero que veas conmigo lo que voy a leer. Y ven conmigo a la Biblia para que veas y puedas compartirlo. Porque si estas cosas, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? A la fe que le añadimos, virtud, a la virtud, ¿qué más? Ayúdeme. Paciencia o conocimiento de Dios, al conocimiento, dominio propio, paciencia, o sea, todas las cosas, todos los ingredientes que estamos mencionando, porque si estas cosas, estos ingredientes están en vosotros y abundan, se puede ver que abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay fruto, hay bendición, hay algo que podríamos decir, hay algo bueno de todo esto que te va a ayudar en una manera muy especial. Pero el que no tiene estas cosas, el que no tiene virtud, el que no tiene conocimiento, el que no tiene dominio propio, el que no tiene paciencia, el que no tiene amor filial y mucho menos amor ágape, el que no tenga estas cosas, dice, tiene una vista muy corta. Muy corta, es ciego. Está hablando el anciano Pedro. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, se te olvidó lo que hizo Cristo por ti. Tú no lo haces por los demás. Lo que de gracia recibiste, ¿por qué no lo das por gracia? Por lo cual, hermanos, por favor, por lo cual, hermanos, tanto más procurad
hacer firme esta vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, teniendo estos ingredientes, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. O sea, te garantiza que no te vas a caer. Y si resbala y te cae, te vas a levantar. Fíjense que yo le añadí algo ahora. No debería añadirlo, pero me atribuí, vamos a decir, la responsabilidad, bajo la responsabilidad de que si resbalas, te levantas. Hello. Porque de esta manera, verso número 11, porque de esta manera os será otorgada, ¿qué dice? Amplia y generosa entrada, ¿dónde? Aquí en la tierra. Escúchame lo que voy a decir. El camino hacia la salvación, hacia arriba, es estrecho, es angosto. Lleno de dificultades, lleno de tropiezos. El camino hacia el cielo es estrecho y es angosto. Pero ahora el anciano Pedro dice, el camino teniendo estas virtudes, estos beneficios, estas cosas que Dios te dice que las tengas y que sobreabunden, te hará el camino hacia el cielo mucho más fácil. Alabado sea el Señor. Te otorgará una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, lo hace mucho más fácil. Yo no estoy quitándole ni añadiendo la escritura. Yo estoy tomando los consejos y vamos a ver por qué yo todos los años predico sobre este tema. Le voy a explicar por qué. El apóstol Pedro llegó a decir, yo sé que tú lo sabes. Yo sé que sabes estas cosas y no me pesa repetírtelas otra vez. Y yo voy a procurar que después de mi partida, porque sé que ya me voy pronto, así dijo Pedro, después de mi partida, yo voy a buscar de que alguien les repita la misma cosa. ¿Sabe una cosa? Me buscó a mí, te buscó a ti. Déjenme leerlo para que se den cuenta de lo que estoy leyendo, lo que estoy memorizando. Por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros ya las saben. O sea, no estoy diciendo nada nuevo, tú lo sabías. Y estéis confirmados en la verdad presente de esta palabra. Pues tengo por seguro, tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, despertarles con amonestación, sabiendo que en breve, este hombre sabía que se iba a morir pronto, sabiendo que en breve voy a abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. No todo el mundo está capacitado, no todo el mundo estaría fuerte para que le declaren el día que te vas a morir. No, de verdad que no. Si a mí me dicen el día que me voy a morir, empiezo a contarlo. Y hago un almanaque y voy a hacer una cruz todos los días. Un día menos. No, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No me haga como el borracho en la barra, que le decía a otro borracho, me quiero morir. Me quiero morir. Y luego comenzó a gritar, me quiero morir. Dice el otro borracho, te voy a hacer el favor, te voy a matar. Para que no pidas más, aunque me quiero morir. Y le dice el borracho que quería morirse, ¿le vas a hacer caso a un borracho? No se sientan mal conmigo, por favor, no se sientan mal conmigo. Pero hay veces que nosotros decimos, me quiero morir. No, ahora no vinieron hoy. Hoy no llegaron aquí. Hay momentos difíciles en nuestra vida que decimos, Señor, llévame ya. Llévame ya. Yo no voy a decir a quién se lo he escuchado en estos días, bro. Alaba. Me quiero ir ya. Pero después aparece la nieta que de paso quiero pedir oración porque vienen de camino. Y nos sorprendieron de que pensábamos que era ayer y es hoy. O sea que en cualquier momento están llegando acá las nietas y no quiero decir otros detalles. Alaba a Dios. Y de repente uno dice, wow, qué alegría. Y Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Y tengo gozo y qué bueno es la vida, qué linda es la vida. Alaba a Dios. Bendito sea el Señor. La vida es linda si la vives con Cristo. La vida es hermosa si la caminas con Él. O sea, estoy seguro que pronto voy a abandonar este cuerpo y despertarles con una amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, verso 14,
como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré, y aquí viene la parte donde me siento responsable, también yo procuraré con diligencia, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Alguien tiene que predicar. Pedro se va, Pedro se fue, pero alguien tiene que predicar. Entonces me he sentido responsable en la iglesia, en la congregación donde estoy, de que todos los años, por lo menos una vez, el recordarle estas cosas que te hacen el camino más fácil, mucho más fácil. A veces se vuelve difícil por nuestra terquedad, perdóname la palabra, por la brutalidad, por querer aparentar cosas y no lo soy. Cuando todos los ingredientes que acabo de mencionar son de beneficio y te hacen el camino mucho más fácil. El que no tenga estas cosas es ciego. Voy a repetir, el que no tenga estas cosas es una persona ciega, que tropieza fácilmente. El que tenga estas cosas permanece para siempre. Póngase de pie, mis hermanos.